El periodismo más audaz. La información de aquello que de verdad está ocurriendo. Las voces más insumisas con los poderosos. Periodismo de combate. La Resistencia. Con José L. Sánchez. El Disenso. Entrevista de la Resistencia. Cada martes en las ondas. Personajes interesantes. Seres humanos que brillan con luz propia. Mujeres y hombres a los que no domestica el sistema. Entrevistados por José L. Sánchez. El Disenso. Entrevista semanal de la Resistencia. Recientemente ha salido a la primera plana de todos los informativos sacerdote católico alicantino apartado de su ministerio por llamar hereje a Jorge Bergoglio. Ese sacerdote es el padre Francisco Vegara y hoy está aquí, en el Disenso, en la Resistencia con José L. Sánchez. Hace escasas semanas, José L. Sánchez entrevistaba al padre Gabriel Calvo, una entrevista que se ha hecho viral en las redes sociales y que de momento podéis ver en nuestros canales de YouTube y Odisí. Y hace pocos días también conocíamos la intención del obispo de Toledo de sancionar al padre Calvo y al resto de sacerdotes de la sacristía de la Vendée. Por eso, la entrevista de hoy es especialmente importante, porque puede aportar luz a tantos católicos desorientados y la oportunidad de explicarse a un sacerdote convenientemente demonizado por la prensa atea del sistema. Una conversación entre un periodista católico absolutamente enfrentado a la jerarquía de la Iglesia y un sacerdote demonizado por hablar en conciencia. Les dejo con el polémico padre Vegara, entrevistado, como siempre desde el exilio, por nuestro director José L. Sánchez. Querido oyente de la Resistencia con José L. Sánchez, bienvenido a El Disenso. Bienvenido a la entrevista semanal de este programa. En nombre de todo el equipo que lo hace posible, os saludamos y os damos las gracias por vuestro apoyo en estos momentos tan decisivos. Podéis seguir ayudando con transferencias, PayPal, buimeacofe.com La Resistencia con José L., así como con la compra de cada camiseta de la Resistencia. Tenéis toda la información en la descripción de este capítulo y en nuestro canal de Telegram, @canal José L. Sánchez. Recuerda que ahora más que nunca hay que apoyar a nuestro director, José L. Sánchez, que sigue haciendo periodismo de combate, fugitivo de la mafia judicial española y desde el exilio. Esto es gracias y para vosotros. Como sabéis, en El Disenso, José L. solo entrevista a mujeres y hombres que tienen mucho que decir. No gente famosa, sino gente importante. Esto es El Disenso. Esto es La Resistencia con José L. Sánchez. Queridos oyentes del Disenso, queridos oyentes de la Resistencia con José L. Sánchez, bienvenidos un martes más al espacio de entrevistas de este programa, a ese espacio donde siempre incidimos. No entrevistamos personajes famosos, sino personas importantes, personas que tienen mucho que decir. Y quiero empezar con una cita del Evangelio según San Lucas. Os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Padre Francisco José Vegara Cerezo, bienvenido al Disenso, bienvenido a la Resistencia con José L. Sánchez. Muchas gracias, José L. Muy buenos días y nada, pues hacer lo que buenamente podamos con la ayuda de Dios. Puede estar convencido que no es la intención de este periodista el morbo, el complicarle más la existencia de lo que ya la tiene, ni la polémica. Simplemente yo también intento cumplir con mi obligación de cristiano y de católico, que no es otra que la de ejercer mi oficio
con toda la dignidad y con toda la sabiduría que Dios me da y con todo el compromiso que Dios me da. Y por eso quiero empezar a calzón quitado, padre. ¿Es Bergoglio un hereje? Pues he publicado recientemente un manifiesto donde efectivamente, a mi parecer, exponiendo argumentos objetivos y claros sacados de sus documentos magisteriales, pues efectivamente sería un hereje. Pero no ya tanto un hereje como podría serlo cualquier otra persona o yo mismo, sino lo que es muchísimo peor y grave al cubo es que se trata de hereje magisterial. Es decir, sus herejías son magisteriales. Sus herejías no son como en el caso, en fin, ha habido a lo largo de la historia varios papas a los que podríamos denominar herejes. Uno muy conocido y paradigmático es el de Juan XXII en la Edad Media, que sostuvo una posición personal herética. Este no es el caso del Papa Francisco, que no es hereje personalmente por posiciones suyas personales, sino magisterialmente, es decir, por documentos oficiales que ha publicado para enseñar a la Iglesia. Documentos magisteriales. Entonces, claro, eso es muchísimo más grave. Y a mi parecer, ya digo, yo he presentado unas argumentaciones, he querido discutirlas, he querido debatirlas, en algún caso pues lo he conseguido, pero no me han podido rebatir. Por eso, pues en conciencia me vi en la obligación de publicar ese manifiesto y ahí aparece pues claramente mi posición y, lo que es más importante, mi argumentación, en la que efectivamente defendería que sí, que Jorge Mario Bergoglio, el conocido como Papa Francisco, sería hereje magisterial. A ver, Pater, para que nuestros oyentes y yo mismo podamos entenderle, no hablemos lenguajes diferentes porque nosotros no somos teólogos, ¿podría definirme de una manera concisa y clara qué significa ser un hereje? ¿Qué es una herejía? Sí. Es que una de las sorpresas más desagradables que me estoy llevando no es solo lo que es comprensible, que la gente no entienda mucho de teología, sino que incluso pues teólogos, clérigos, a más de uno le he tenido que decir, estudiamos en el mismo seminario, estudiamos las mismas materias, con los mismos profesores, los mismos contenidos, pues hay puntos fundamentales que veo que no están bien entendidos. Entonces, sobre esto que he dicho de que el Papa Francisco sea hereje magisterial, ¿qué significaría eso? Pues en muchos casos veo que no se entiende ni siquiera por parte de los mismos clérigos y teólogos. No es que yo me considere más lúcido, ni más inteligente, ni más formado. No lo entiendo. Sinceramente, yo eso no entiendo cómo esto no se termina de entender, valga la redundancia. Pero, en fin, en principio, hereje es todo aquel que niega algún punto dogmático de la doctrina. Habría que distinguir 3 puntos como aparece en un canon del derecho canónico. Habría que distinguir la apostasía, que es la negación total, rotunda y radical de la fe. Se apostata de Cristo, se apostata de la Iglesia, la apostasía. Luego la herejía, que es la negación de un punto dogmático. Claro, también pasa que negar un punto dogmático, al final, en la práctica, es negarlo todo. Si uno permanece de manera contumaz en esa negación. En principio, el hereje negaría uno o algún punto, o varios, de la doctrina dogmática. Y por último está el cismático. Cismático es el que se separa de la obediencia, del acatamiento al Papa legítimo. Desde el Concilio Vaticano I, cismático, al final, el cismático es también hereje porque, claro, negar el acatamiento al Papa legítimo es ya una herejía. Pero podría darse el caso
como quizás se dé en el mío, no lo sé. Quizás se dé el caso y podría darse que una persona piense que ese papa no es verdadero y entonces le niegue acatamiento. Pero porque piensa eso, que no es verdadero papa. Entonces, en ese caso, podría haber, si es verdadero papa, podría haber una situación cismática en sí misma, pero no achacable al sujeto porque piensa que no es papa. Entonces, por eso digo, aquí habría que ir distinguiendo planos. Pero nuevamente, para responder a esa pregunta de la herejía, que es lo que yo denuncio en el caso del Papa Francisco, es la negación de algún punto dogmático de la doctrina católica. Padre Francisco José Vergara, sé que usted es plenamente consciente de si se ha armado revuelo a nivel eclesiástico del absoluto desconcierto que tenemos los católicos que intentamos vivir con compromiso nuestra fe y con lealtad a la palabra de Dios, de la absoluta falta de referentes que necesitamos porque no somos teólogos y porque somos ovejas de un rebaño que debemos ser guiados. Y, por ejemplo, somos muchos los católicos que estamos absolutamente enfrentados a Jorge Bergoglio. Yo le debo reconocer que hace mucho tiempo que no solo no rezo por las intenciones de Bergoglio, sino que le pido a Dios que nos sustituya pronto a Bergoglio. Si Bergoglio es un hereje, ¿cómo afecta esto a quienes profesamos la católica y seguimos asistiendo a misa pese a no reconocer en Bergoglio la autoridad del Papa y no rezar por sus intenciones, tal y como se proclama en la Eucaristía, como proclamábamos ayer en la Eucaristía, sin ir más lejos? Pues si te parece, empiezo con una gracieta de aquella viejecita que decía: toda la vida rezando por las intenciones del Papa y la conversión de Rusia, y ahora rezo por la conversión del Papa y las intenciones de Rusia. O sea, la situación es efectivamente tremenda. Esta es la época de la mayor confusión que ha habido a lo largo de toda la historia de la Iglesia, ni en el cisma de Occidente, ni en la crisis arriana, ni en ningún momento habíamos llegado al grado de confusión que ahora se ha alcanzado. Yo por eso intuyo tras esto pues un escenario apocalíptico. A mí me parece, y así lo pongo en el manifiesto, que estamos en la gran prueba de la Iglesia, de la que habla el Catecismo. Estamos en el cumplimiento de la gran tribulación que aparece en la Biblia. Estamos en unos momentos terribles de confusión tremenda. Entonces, eso quede ahí porque creo que nos puede ayudar a entender, si es posible, a poner un poquito de luz en medio de tanta tiniebla y tanta oscuridad. Lo primero es darnos cuenta de que el escenario es ese. No hay nada peor que pensar que uno lo tiene todo claro cuando en realidad está confuso. El primer punto es reconocer la confusión. ¿Y eso a qué se debe? Pues hay que decirlo sin ambajes, sin trabas, me parece a mí, con sinceridad y coherencia. El responsable último y principal de esta situación, que ha venido de golpe, siempre hay algo de confusión y, en fin, hay distintas teorías, distintos pareceres, hay líneas, podríamos decir, teológicas, pastorales. Ocurría con Pablo VI, con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, pero claro, esto ha estallado completamente desde que comenzó el pontificado, pues el actual Papa, llamado Papa Francisco, porque él es el responsable directo de que esto se haya desmadrado, de que esto haya llegado pues a estos niveles y hacia arriba. O sea que cada vez parece que la confusión aumenta todavía más. Él es el responsable porque además lo está haciendo desde el magisterio. Está utilizando el magisterio para confundir y para negar la doctrina, o sea, para sacar las herejías. La negación de la doctrina católica
él la está haciendo desde el propio magisterio, el magisterio pontificio, si verdaderamente fuera papa. Por eso esa es otra cuestión fundamental. Él está utilizando el magisterio para sacar herejías. No siempre, lo hace de manera muy sibilina, de manera muy inteligente, como se suele decir, entre col y col, lechuga, para que la cosa pase desapercibida. Podríamos poner el ejemplo, pues yo que soy huertano, de los caracoles, cómo conseguir cocer caracoles con la molla fuera. Pues claro, no poniendo todo el fuego de golpe, sino poquito a poco, y de esa manera se consigue que se cuezan con la molla fuera porque no se han enterado. Entonces, por ahí iría lo que yo interpreto que es la situación actual, una situación de confusión premeditada, confusión buscada, confusión voluntaria que se hace desde el mismo magisterio. Entonces, eso es lo que nos encontramos y eso es lo que está embrollándolo todo y confundiéndolo absolutamente todo. Claro, de aquí salen muchas derivadas y muchas cuestiones, pues como has preguntado, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que el Papa esté utilizando el magisterio de la Iglesia para confundir y para sacar herejías? Si fuera solo confundir, pues habría que ver hasta qué punto se está confundiendo, hasta dónde llega la confusión. Pero claro, es que esa confusión llega hasta la herejía. Aparecen verdaderas herejías porque aparecen negaciones del dogma anterior, del dogma católico. Aparecen verdaderas contradicciones. Entonces, ¿eso qué significaría? Pues nos llevaría a lo que yo denomino la disyuntiva crucial. Se produce una herejía sobrevenida, a su juicio, en Bergoglio. Yo no me refiero a Jorge Bergoglio por este nombre por casualidad, sino porque como católico no reconozco su autoridad, por eso le llamo Jorge Bergoglio. ¿Se produce una herejía sobrevenida, es decir, una vez ya es papa, o su propia elección ya fue una elección hereje o cuanto menos ilegítima? Claro, lo que no cabe en ningún sistema es la contradicción. Cualquier sistema que se vea afectado por una contradicción se cae absolutamente, se cae lógicamente, pero claro, es que la lógica es el fundamento de todo. El fundamento de la verdad es la consistencia. En fin, estos son términos un poco filosóficos, pero para entendernos. Una cosa podría ser verdadera o no, pero si no es consistente, es imposible que sea verdad. La primera condición necesaria de la verdad es la consistencia. ¿Y en qué consiste la consistencia? En la ausencia de contradicción. Una vez que aparece una contradicción, todo el sistema se nos cae, sea teológico, sea filosófico, matemático, lo que se quiera. Todo el sistema se nos cae. En este caso, claro, ¿qué ocurre? Que Francisco ha sacado herejías magisteriales, o sea, magisterialmente ha contradicho el dogma de la Iglesia. Pues hay que elegir, porque la contradicción no se puede asumir. Es imposible que algo donde hay contradicción sea verdadero. Entonces, la doctrina católica, si tiene dentro contradicciones, es falsa, es radicalmente falsa. Y la doctrina católica se fundamenta en el magisterio. El dogma católico ha sido definido por el magisterio. Entonces, un magisterio contradictorio, pues necesariamente es falso. No cabe otra posibilidad. Lo que es contradictorio es necesariamente falso. Claro, entonces la única salida sería esa disyuntiva. Hay que elegir entre el magisterio dogmático de todos los papas anteriores, donde no habría ninguna contradicción magisterial, y el magisterio actual del denominado Papa Francisco, donde no para de haber contradicciones con el anterior y con el mismo magisterio. El propio magisterio del Papa Francisco es contradictorio, porque unos años atrás, 2 años y pico, el cardenal Ladaria sacó un documento aprobado por el Papa Francisco donde se rechazaba la bendición de parejas irregulares y homosexuales, porque decía no se puede bendecir el pecado.
Bueno, pues eso sería magisterio del Papa Francisco porque fue aprobado por él. Y últimamente, bien sabemos, en diciembre del año pasado, el prefecto del mismo criterio de doctrina de la fe sacó justo lo contrario. Sí se pueden realizar esas bendiciones. Y eso también ha sido aprobado por el Papa Francisco. Bueno, está claro que el magisterio del Papa Francisco es contradictorio y lógicamente se nos cae. Ese magisterio no tiene consistencia ninguna. Pero claro está, si lo consideras en la línea del magisterio interior de la Iglesia, o sea, si lo consideramos verdadero Papa, pues entonces todo el magisterio de la Iglesia se hunde. De manera que parece a mí no se puede seguir acatando el magisterio del Papa Francisco junto con el de los demás papas, porque entonces nosotros mismos nos estaríamos delatando como mentirosos, ya que estaríamos acatando un magisterio contradictorio. Y eso no puede ser. Si queremos defender la verdad de la doctrina católica, hay que decir, aunque solo sea por ese argumento de la contradicción lógica, hay que decir que el Papa Francisco no puede ser verdadero Papa, su magisterio no puede ser verdadero magisterio porque se contradice en sí mismo y se contradice respecto a todo el magisterio anterior. Uno tiene la sensación, reitero, que intento ser un católico comprometido, pero no soy un teólogo, no puedo entrar en discusiones o en planteamientos que está haciendo usted porque me es muy difícil ni rebatirlos ni apoyarlos, pero uno tiene la sensación de que en la elección de Jorge Bergoglio como máximo representante de la Iglesia Católica en la Capilla Sixtina, tenía más influencia George Soros que el Espíritu Santo. Usted está hablando de la doctrina católica. ¿Podría explicar también de manera que lo puedan entender los oyentes, sin demasiado tecnicismo teológico, qué es la doctrina católica y qué importancia tiene la tradición en la doctrina católica, en el magisterio de la doctrina católica? Sí, bueno, algún término teológico, si acaso intentaría explicarlo más. Si algo no se termina de entender, podría explicarlo más. Claro, yo doy muchas cosas por supuestas y que quizás pues estén mal supuestas. Entonces, cosas así que pudieran entenderse, las puedo explicar todo lo que se quiera, pero se me tendría que decir, porque si no, intento también sintetizar. Entonces, entendido el principio fundamental anterior, que es este cajón, es lógico, nunca mejor dicho, que ningún sistema puede mantenerse con contradicciones en el interior. Todo lo que cae en contradicción se derrumba, lógicamente. Pues entendido esto, que es fundamental para todo lo demás, lo que viene a continuación ya sería tratar el sistema teológico católico. A diferencia, por ejemplo, del protestante, para el que solamente existe una fuente, que es la Biblia, una fuente de revelación, la Biblia, y ni la tradición pinta nada, ni el magisterio tampoco. En el caso de la doctrina católica, la fuente es doble: escritura y tradición. Y además hay una instancia doctrinal más, que es también fundamental, aunque no sea fuente, no es fuente de revelación, pero nos ayuda a definir las fuentes de la revelación y el contenido de esas fuentes de la revelación. Y me refiero ya, como tercera instancia, al magisterio de la Iglesia. Por tanto, en la doctrina católica hay tres instancias fundamentales. Dos son fuentes de revelación: escritura, la Biblia, y tradición, y una que hace de control. Es el control de esas fuentes de la revelación, porque nos dice cuál es el contenido y cuáles son las mismas fuentes de la revelación. Y eso es el magisterio. El magisterio, ¿quién lo ostenta? El Papa, el Santo Padre. Esto es así. Desde el Concilio Vaticano I, eso no tiene discusión ninguna. Sí, el magisterio lo ejerce la Iglesia entera, sobre todo en un momento cumbre como puede ser el Concilio Ecuménico. Pero si tenemos en cuenta que nada de lo que diga y decida el Concilio Ecuménico tiene valor ninguno hasta que no es aceptado por el Papa, y solo en la medida en que es aceptado por el Papa,
pues queda claro que el autor del magisterio definitivo es únicamente el Papa. Eso es así, es el Papa el que define, el que determina el magisterio de la Iglesia. Y el magisterio de toda la Iglesia está sostenido sobre las declaraciones papales, las declaraciones dogmáticas papales, que hasta ahora no presentaban ninguna contradicción entre sí, hasta que ha llegado el pontificado, digámoslo así, de Jorge Mario Bergoglio, del conocido como Papa Francisco. Si estás disfrutando del programa, haznoslo saber con un café. En buymeacoffee.com, La Resistencia con José L. Tienes la información en Telegram y en la descripción del programa. Esto es El Disenso. Esto es La Resistencia con José L. Sánchez. Pater, si a este periodista, que no es más que un humilde periodista, quiero decir que no tiene ninguna responsabilidad espiritual sobre mis hermanos católicos, le costó mucho mostrar públicamente sus discrepancias con la jerarquía de la Iglesia, porque al final uno en el credo dice que cree que la Iglesia es una santa, católica y apostólica, porque la historia nos ha demostrado lo peligrosas que son las discrepancias públicas y a dónde nos pueden llevar, pero llegó un momento en que, como un acto de fe personal, al menos este periodista tuvo que decidir entre la lealtad a la palabra de Dios o la lealtad a la jerarquía de la Iglesia, entre la lealtad al catolicismo o la lealtad a Jorge Bergoglio. Me imagino que si esto le pasa a un sencillo periodista, a un sacerdote que su vida es un ministerio consagrado a Dios, todavía tiene que ser mucho más difícil. No es solamente un acto de valentía, sino una reflexión profunda y además muy dolorosa. ¿Cómo podemos compatibilizar este cuestionamiento absoluto del magisterio de Bergoglio con la defensa de la Iglesia, una santa, católica y apostólica? Sí. Un punto antes para aclarar, y es que yo tengo mala cabeza, tengo poca memoria, y cuando me concentro mucho, y si me concentro en un punto se me olvidan otros. Entonces, si en algún momento no he terminado de contestar alguna cuestión, no he terminado de responder alguna de las preguntas que me has hecho, puedes incidir en ellas sin ningún problema. No es que no quiera, es que si me he centrado mucho en un punto, igual se me han escapado, se me han olvidado otros. Entonces, sobre la pregunta que me has hecho, ¿cómo podría encajarse esto? ¿Cómo se podría encajar la fidelidad a la Iglesia con la fidelidad al pontífice, al que tenemos actualmente? Parece ser el pontífice de la Iglesia, el Papa Francisco. Bueno, pues no se puede. Lo que no se puede, y además es imposible, como decía aquel. Hay cosas que no encajan ni a martillazos. La contradicción es imposible de conciliar, es imposible de encajar. Una vez que aparece una contradicción, es que no hay más que hablar. Es la vía de la reducción al absurdo. Cuando aparece una contradicción, el sistema ha colapsado, lógicamente. El sistema se ha convertido en absurdo. Y sobre el absurdo no se puede hablar. No tiene sentido hablar sobre lo que es absurdo. Como el Papa Francisco ha sacado herejías magisteriales, o sea, ha sacado documentos que niegan puntos fundamentales del dogma católico, pues eso no se puede. Hay que ser sinceros, hay que ser coherentes. Ya sé que y yo he visto muchísimos ejemplos, hay teólogos y hay mentes preclaras cuya mayor labor y muy meritoria es justificar lo injustificable, encajarlo todo de cualquier manera, explicarlo todo. Claro, si lo dice alguien que merece la pena, si lo dice el Papa, pues todo está bien dicho, todo es estupendo, todo es magnífico, y sea como sea, pues la labor intelectual de muchos es justificar eso y encajarlo. Pues yo, como por encima de todo intento ser coherente y consecuente y respetar la lógica. Si veo una contradicción, y sinceramente la he visto, pues me parece
que ya no hay nada que hacer. Me parece que todo es ocioso, toda labor intelectual de querer justificar, de querer encajar, no tiene sentido y no sirve absolutamente para nada. No se puede acatar el magisterio del Papa Francisco y permanecer al mismo tiempo fiel al magisterio de la Iglesia. No se puede. Sí, el Papa Francisco tiene muchas cosas muy buenas, maravillosas, magníficas, todo lo que se quiera, pero dentro de todo eso estaría bien, hay gotas de veneno, hay herejías, y eso es letal. Basta una gotita de veneno en un plato para que la persona se muera. Pues eso es lo que ha ocurrido con el magisterio entero de la Iglesia. Padre Vergara, pero ¿cómo podemos compatibilizar esto con el dificilísimo día a día del católico laico? Le pongo mi caso porque además es un caso extremo. Piense que yo para poder ir los domingos a misa tengo que hacer 3 horas y media de autobús de ida y otras tantas de vuelta, porque no tengo iglesia católica romana más cerca. Afortunadamente, como no entiendo nada la lengua vernácula, me ahorro la homilía, recordando las homilías que escuchaba en España, pues me ahorro el disgusto del viaje de vuelta con la homilía. Pero ya supone un dolor importante, aunque la hago a nivel espiritual, no poder participar del sacramento de la confesión porque no me entiendo en la lengua de aquí. Pero yo me pregunto cómo puedo seguir asistiendo a misa no estando en comunión con los fieles y con la jerarquía de la Iglesia, no pidiendo por las intenciones de Francisco. Al final, no sé si sabe o erróneamente, desde luego con absoluto desconocimiento teológico, pues lo que busco es mi propio confort espiritual. Pienso que aunque puedo practicar la comunión espiritual, a mí la comunión, recibir la Eucaristía, me alimenta y me da fuerza para toda la semana. Soy leal a mis convicciones, soy leal a la fe que tengo y sigo asistiendo a misa, pero deducido de sus palabras, no sé si también estaría obrando en estos momentos en contra del propio magisterio de la Iglesia. Es decir, si no estoy de acuerdo con la directiva que lleva la Iglesia y sobre todo con quien es su máximo pontífice, si yo mismo me debería considerar fuera de la Iglesia Católica y no participar siquiera del sacramento de la Eucaristía y de la comunión. Como el Papa Francisco ha caído en herejía, ya está claro que no se puede ser fiel al magisterio de la Iglesia Católica acatando también el magisterio del Papa Francisco. Eso es lo que a mí me ha motivado a dar este paso tan doloroso de exponerlo públicamente. Yo esto en privado pues ya lo estaba debatiendo con algunos en el mismo obispado, pero no se me quiso dar respuesta. Ya no sabría yo cuál sería el punto exacto. Pero perdone, Pater, que le interrumpa, porque ahora entraré, que me interesa y mucho, la parte humana y también la parte, por supuesto, espiritual del calvario que usted personalmente está padeciendo. Pero me gustaría que concretara la respuesta. A mí personalmente me interesa mucho y me imagino que a muchos oyentes, porque no sé si es un acto incoherente el que estoy haciendo, siguiendo participando de la Eucaristía y de la comunión, pese a no reconocer la autoridad de Bergoglio, o si es un acto legítimo, ¿no? Y me gustaría que ahí me pudiera dar su opinión, incluso que me pudiera alumbrar. Sí, por eso hacer muy bien centrándolo para que vaya yo directamente. Vamos a ver, la confusión actual ha llegado a tal grado que está en todos los sitios, en los que reconocen al Papa Francisco y los que no lo reconocen. Hoy está confundido absolutamente todo. Entonces es necesario y muy de agradecer pues que se den unos ciertos puntos, unas ciertas pautas claras y que puedan servirnos para todos en conciencia. Entonces, lo primero que yo aquí diría es lo siguiente. Como admite el magisterio de la Iglesia, los sacramentos actúan, en fin, tengo que decir el palabro, tengo que decir la expresión latina, actúan ex opere operato. Los sacramentos actúan ex opere operato. ¿Qué significa eso? Que los sacramentos actúan por sí mismos.
realizados como se tienen que realizar y con la intención de la Iglesia, la realización de lo que es la Eucaristía, de lo que es la confesión, de lo que es el bautismo, en fin, cada sacramento, realizados de esa manera, los sacramentos son válidos, se nombre al Papa Francisco o se nombre al Papa Luna. Eso sería secundario. Y eso afectaría a otras consideraciones, pero no a la validez del sacramento. El sacramento, si se realiza como quiere la Iglesia y con esa intención, el sacramento es válido siempre. Es válido. Por eso, yo sé de casos que efectivamente hay personas que no quieren participar en misas donde se nombra al Papa Francisco. Yo hasta que fui retirado lo estuve nombrando. En la parroquia donde estaba, estuve nombrando al Papa Francisco, pues en principio sin mayor problema, porque ya estaba en trámite todo esto. Y la misa es igual de válida, se nombre al Papa Francisco o no se nombre al Papa Francisco. Entonces, para que quede claro y para que pueda iluminar la conciencia de tantos laicos, eso sería una cuestión secundaria, si se nombra o no se nombra al Papa Francisco. Ya sé que algunos han hecho bandera de esta cuestión, pero claro, no se entiende desde lo que dice el magisterio de la Iglesia. Los sacramentos actúan por sí mismos. La Eucaristía es igual de válida. Uno se encuentra ahí con Cristo, que es lo importante. Como siempre me han dicho a mí desde pequeñito, uno va a la iglesia, uno va a misa, no para encontrarse con el cura, con este o con aquel cura, que los hay pues que escogen, prefiero esta misa por el horario, por el cura, por lo que sea, porque habla muy bien, por lo que sea. Pues eso es absolutamente secundario. Uno no tiene que ir por eso, por encontrarse con este o con aquel cura, por fin, cualquier consideración, sino por encontrarse con Cristo. Y Cristo está presente de manera real en el sacramento si éste se hace pues como debe hacerse, o sea, con la intención de la Iglesia. Entonces esto espero que pueda iluminar, pueda ayudar a muchos. No hay que hacerse mayor lío, no hay que meterse en mayor embrollo. Eso sí, si en esa misa aparecen cosas raras, que se predican barbaridades o se hacen bendiciones de estas irregulares que no deberían, entonces sí que aconsejo, lo mejor sería salir pitando, como se dice. Pero mientras que la misa esté decentemente dicha y realizada, pues es secundario que se nombre a este o se nombre a otro. Es que claro, si no podríamos montarnos en unos líos muy grandes y terribles que pueden dislocar mucho la vida y que yo creo que en conciencia pues tampoco son muy asumibles. Muchas gracias, Pater, porque considero que era una aclaración muy importante. De hecho, no sé si con toda seguridad o con toda probabilidad, tanto por una como por otra jerarquía eclesiástica no será aprobado, pero yo de lunes a viernes asisto a nuestros hermanos, que son nuestros hermanos, no nuestros primos hermanos, asisto a la Iglesia Ortodoxa, que es lo que tengo más próximo, y comulgo en una Iglesia Ortodoxa, algo que no haría en una Iglesia evangélica, ¿no? Pero sigo considerando que es una Iglesia santa, católica y apostólica que recibo el sacramento y que es la misma doctrina. Efectivamente, la Iglesia Católica reconoce la validez de los sacramentos de la Iglesia Ortodoxa, porque aunque es cismática, pero ha mantenido la naturaleza del sacramento, y aquí se puede ver pues el cumplimiento de ese punto que he dicho. El sacramento actúa por sí mismo. Si el sacramento se hace como debe hacerse y con esa intención de hacer lo que hace la Iglesia, el sacramento es válido. Eso ocurre en la Iglesia Ortodoxa, no en las iglesias evangélicas, porque han cambiado la concepción del sacramento. Entonces ya no hay verdadero sacramento. Y ocurre en las misas donde se nombre, obviamente, al Papa Francisco, porque en principio se quiere seguir haciendo lo que hace la Iglesia y se mantiene tal cual el sacramento. Otra cosa sería si se cambiara, que se oyen rumores, se oye agua de fondo, que se cambiara la fórmula de la consagración. Entonces habría que ver hasta dónde ha llegado ese cambio y si afecta a la sustancia
dejaría de haber sacramento. Pero mientras se mantenga la sustancia del sacramento y se mantenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia, el sacramento es perfectamente válido y uno se encuentra con Cristo, que es lo fundamental. Por cierto, aunque solo sea como anécdota o como apunte, cismática o no, pero a un católico comprometido que vive donde vivo yo, que no puedo revelarlo, se le cae la baba viendo la actitud, el comportamiento y la doctrina de nuestros hermanos de la Iglesia Católica Ortodoxa, cómo se han opuesto absolutamente a la entrada de la ideología de género del nuevo orden mundial, cómo no permite, y además cómo los templos están a rebosar y a rebosar de gente joven. Es decir, precisamente en tiempos de confusión, los mensajes son radicales, tradicionales y de no hacer la menor concesión a los nuevos tiempos. Y no sé si esa será la causa, pero los templos están a rebosar y a rebosar de gente joven también. Se lo cuento solo como anécdota. No, pero es muy interesante porque sobre todo por esta cuestión de la juventud, hoy que hay clérigos que harían el saltimbanqui y el triple salto mortal si fuera necesario para atraer a la juventud, pues uno de los puntos fundamentales, y psicológicamente es así, de la juventud es la búsqueda de la autenticidad. El joven tiene un sexto sentido, podríamos decir, para captar la autenticidad. Y cuando hay impostura, se dan cuenta perfectamente y, claro, huyen. De manera que en vez de hacer pues tantas parafernalias y tantos circos que muchas veces se hacen y que dejan en ridículo a la Iglesia y ofenden a Dios, lógicamente, más valdría que fuéramos auténticos, que fuéramos consecuentes con nuestra doctrina y diéramos ese pasto que es el que se nos pide. Pastor viene de pasto, pastor es el que apacienta, pero claro, si damos otro pasto que no es la doctrina católica, pues ni hay pastor ni hay absolutamente nada, hay lobos, que es lo que nos encontramos en muchos casos. El verdadero pastor es el que alimenta con la doctrina católica. Y eso es lo que la Iglesia nos pide, pero por desgracia, o pedía, porque ahora esto parece que la confusión ha llegado a tal grado, pero esto es lo que en conciencia los pastores debemos dar, porque a eso es a lo que nos hemos comprometido. Sin embargo, esta deriva a la satánica que está tomando Bergoglio y estos cantos al ecumenismo con el Islam, que asesina continuamente católicos, con el judaísmo, con el budismo y con los dioses de las energías y del universo, lo que nos han hecho es separarnos absolutamente de nuestros hermanos de la Iglesia Católica Ortodoxa, que el gran patriarca ruso ya ha anunciado que rompía absolutamente cualquier ecumenismo con la Iglesia Católica después de Fidicia Supplicans, ¿no? Yo hasta ahora he estado, y así lo pongo en el manifiesto, denunciando desde mi parecer, y con una argumentación, denunciando al Papa Francisco por hereje, que ya parece muy fuerte. Ya mucha gente y clérigos y jerarcas se han rasgado las vestiduras y, en fin, pues por eso estoy retirado y por eso estoy en esta situación en la que después entraremos. Pero eso ya parece muy fuerte decir que el Papa Francisco es hereje, y lo es ciertamente. Pero dándole vueltas al asunto y considerando seriamente algunos puntos, yo creo que el Papa Francisco ha rebasado incluso el ámbito de la herejía para adentrarse en el de la apostasía. Por esto que has dicho de la ideología de género, de las energías globales. Vamos a ver, la declaración de Abu Dhabi, firmada por el Papa, es terrorífica. Es terrorífica. Eso pienso yo, conforme voy reflexionando, que ya no solo es herejía, es una verdadera apostasía. Está induciendo a la apostasía, a la gran apostasía. Esto está en la Escritura, lo dice San Pablo. Bueno, pues nos encontramos de hoz y coz en esa situación. Estamos ya en la gran apostasía. Pero claro, ¿quién lo iba a pensar? Creíamos que esa gran apostasía iba a ser pues el vaciamiento de las iglesias, como en tantos casos es ya más que evidente. La gente se va, las iglesias se vacían, entonces parece que eso era la gran apostasía. Pues no, es muchísimo peor. La gran apostasía
viene desde arriba. Aquí ocurre como con los pescados, que el pez empieza a corromperse por la cabeza. Pues esa es la peor corrupción. La corrupción que se está produciendo ahora en la Iglesia Católica es una corrupción desde la jerarquía. Es una apostasía por parte de la jerarquía. Una jerarquía apóstata que está inoculando veneno doctrinal, veneno herético y apóstata por todas partes. Sí, con doctrina muchas veces se recuerda el verdadero magisterio, pero también se inoculan, también aparecen gotas e incluso toneladas, barriles de veneno, que significa una verdadera apostasía por la negación tan rotunda, tan radical de la doctrina católica. Esto me parece a mí que es así, y no querer verlo, pues bueno, ya se dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero el que quiera ver con sinceridad y en fin, lo que está ahí, la evidencia, si es que es todo palmario, contra los hechos no hay argumentos, pues nos encontramos con esa situación, una situación de verdadera apostasía, ya no solo herejía, sino verdadera apostasía. Si estás disfrutando del programa, haznoslo saber con un café. En buymeacoffee.com, La Resistencia con José L. Tienes la información en Telegram y en la descripción del programa. Esto es El Disenso. Esto es La Resistencia con José L. Sánchez. Padre Francisco José Vegara, está claro que ante un hecho tan grave como el que está protagonizando Bergoglio, los daños individuales, pues es lo que los políticos denominan daños colaterales, pero claro, uno de los daños colaterales los sufre completos, ¿no? Y en su caso, yo creo que cualquier persona que esté escuchando o viendo esta entrevista verá claramente que es lo menos parecido usted a una persona vanidosa, a una persona con afán de notoriedad. A mí me da la impresión de que era el cura sencillo de pueblo que intentaba ejercer su ministerio lo mejor que sabía y podía. ¿Cómo da el paso de atreverse a enfrentarse con toda la maquinaria y toda la estructura de la jerarquía católica? Y quería preguntarle también cómo duerme usted de tranquilo después de este paso tan doloroso, porque imagino que no solo es doloroso personalmente, sino familiarmente, socialmente. Tiene que ser tremendamente desgarrante la situación por la que usted está atravesando. Gracias a Dios, y alguno me ha hecho así alguna insinuación como que no podría dormir, que no podría descansar, que tendría la conciencia completamente alterada. Gracias a Dios, hasta aquí he de decir que duermo a pierna suelta, en el sentido de que duermo con paz, porque tengo la conciencia en paz. Podré estar más o menos equivocado, pero yo estoy obrando en todo momento, estoy obrando desde la conciencia. Todo lo que hago, lo hago en conciencia, movido única y exclusivamente por la conciencia, porque claro, en el momento en que se pierde todo, podríamos decirlo, se pierde el ministerio, se pierde la remuneración, se pierde todo, pues es difícil ver conveniencias detrás. Yo he querido dejar de lado todas las conveniencias y guiarme únicamente por la conciencia. Yo soy muy consciente de mis muchísimas limitaciones en todos los ámbitos. Yo no es que sea un pobre cura, soy un paupérrimo cura, muy limitado pastoralmente, muy limitado en todos los sentidos. O sea, yo he hecho lo que buenamente he podido, con todas mis limitaciones, con todos mis defectos, como he podido, y Dios buenamente me ha dado a entender. Entonces, lo más difícil es explicar cómo un ser tan limitado como yo ha podido llegar a esas conclusiones cuando hay pues tan grandes doctores y lumbreras en la Iglesia que sin embargo no quieren ver absolutamente nada. No lo quieren ver porque es que no hay manera de que lo vean. Yo querría poner antes de nada como ejemplo lo que me ocurrió en el 2012, en que yo presenté una teoría teológica propia al obispado y se me hizo un informe contrario,
pero que yo pensaba que tergiversaba toda mi argumentación. Bueno, pues se me impuso silencio, se me prohibió absolutamente divulgar nada y he guardado desde 2012 estricto silencio. Si yo de verdad quisiera afán de notoriedad, pues creo que lo más estúpido habría sido callarme eso. Pues me lo he callado absolutamente, lo he comentado a nivel privado, pero de poquísimas, con los dedos de una mano, se pueden contar poquísimas personas que sepan en qué consiste esa teoría. Yo no he tenido problema en callarme y en llevarme a la tumba, si es necesario, esa teoría. Pero claro, cuando resulta que te tocan la moral, por entendernos, por utilizar esta expresión, cuando resulta que te tocan aquello por lo que tú te habías comprometido, aquello en lo que tú crees sinceramente, que es la doctrina, que es el magisterio de la Iglesia, y te lo demuelen, te lo destrozan, pues yo en conciencia no he podido hacer otra cosa. Yo he procurado estar siempre predicando y diciendo lo que en conciencia veía. Es más, uno de los puntos, porque este proceso ha sido muy doloroso y no se puede explicar con palabras. Pues los feligreses de las parroquias donde estaba, pues claro, me pedían que no me fuera, que no los abandonara, que no los dejara, y yo, pues, dentro de mi poquedad, pues les decía: he intentado explicaros, predicaros lo que yo veía como verdad, la verdad del Evangelio, la verdad que la Iglesia me pedía que transmitiera. He intentado hacer eso y lo he intentado hacer siempre, pero para quedarme ahora tengo que traicionar eso. Yo estoy viendo una cosa y no podría decirla, no podría seguir predicando lo mismo que he predicado siempre, porque eso ha quedado contradicho, eso ha quedado negado. Yo sinceramente no puedo. Entonces, para quedarme tendría que mentir. ¿Querríais que os mintiera? ¿Queréis que me quede mintiéndoos? Pues yo en conciencia no puedo. Entonces, guiándome desde la conciencia, yo tengo que hablar y tengo que exponer lo que buenamente veo. En principio, claro, intento hacerlo con prudencia, debatirlo, tratarlo por cauces intraeclesiales. Pero cuando ya llega el momento en que el escándalo es mayúsculo y por esas vías intraeclesiales no hay nada que hacer, están completamente cerradas. Es que al Papa ni siquiera se le puede acusar. Una denuncia jurídica dentro del derecho de la Iglesia contra el Papa no tiene recorrido ninguno, absolutamente ninguno. Entonces, por vías intraeclesiales no se puede hacer nada. Pues yo me he visto en la obligación de obviar esos canales y sacar públicamente el manifiesto, o sea, dar la voz de alarma. Lo que yo intento hacer es eso, es dar la voz de alarma, decir lo que no me podía callar, y por eso he puesto como frontispicio, como lema inicial del manifiesto, pues la cita esta de Santa Catalina de Siena: gritad con 100.000 lenguas. Pues como se ha callado, se está callando, el mundo está podrido. La Iglesia se está pudriendo, está cayendo en apostasía, y los fieles, creyendo que van conducidos por verdaderos pastores, están acercándose al precipicio. Eso es un precipicio, porque es una apostasía, es una negación de la doctrina católica. Ya luego cada cual, si uno lo hace en buena conciencia, pues dejándose guiar desde sus luces, pues el Señor ya juzgará lógicamente a cada uno desde lo que le ha dado. Pero la realidad objetiva es esa. Se está llevando al precipicio a los fieles, porque no se los está conduciendo por el camino de la doctrina católica, el camino recto que arranca del siglo I. La doctrina católica hasta ahora nunca había quedado contradicha magisterialmente. Podemos ver ahí un camino, sí, de progreso, un camino que se va ensanchando, que se va profundizando, la doctrina cada vez es desarrollada, pero es que eso ya no se produce ahora. Ya no se trata de un desarrollo, se trata de una contradicción. Entonces, este no es el camino de siempre. Nos han cambiado la moto, la barca o lo que queramos.
esta no es la mía, como expresión que se dice, esta no es la mía, me la han cambiado, pues hay que dar la voz de alarma. La doctrina ha sido cambiada y una doctrina cambiada ya no es camino de salvación, porque es que la doctrina católica no es un mero ideario, no es un conjunto simplemente de ideas, no es un sistema ideológico, es una persona, es la persona de Cristo. La doctrina católica trata de la persona de Cristo y esa persona es orgánica, es todo un conjunto. Si se niega un solo punto, si falla un solo aspecto, la persona se pierde. La persona de Cristo deja de estar en esa doctrina, que es lo que ocurre pues, con tantas iglesias que han salido por herejía, que se han desviado, que se han separado de la Iglesia católica. Cristo ahí deja de estar en la medida en que ha sido negado. Cristo está en el conjunto de la doctrina magisterial que la Iglesia católica ha mantenido desde siempre. Si eso se contradice, si eso se niega, Cristo deja de estar. Ese ya no es el camino, que es el mismo Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, el camino hacia la verdad y la vida, hacia la verdadera vida. Ya no es ese camino, entonces ya no es el camino que lleva a la verdadera vida, es un camino que lleva hacia el precipicio. Yo me he creído obligado en conciencia, he visto ese imperativo de conciencia de dar la voz de alarma y decir clara y contundentemente lo que está ocurriendo. Tuviera las consecuencias que tuviera. Lo que ocurra conmigo es secundario, yo, en fin, mi persona me parece insignificante ante este hecho que había que denunciar y había que exponer públicamente. La Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica Española lleva décadas de actitud vergonzosa y desconcertante. Lleva desde la mismísima transición, donde se demonizó a las poquísimas excepciones santas y además muy bien armadas intelectualmente. Recuerdo entonces Monseñor Guerra Campos. Después de la jubilación precipitada que no se ha exigido a otros obispos de Monseñor Rexpla, pues hay muy pocos referentes dentro de la Conferencia Episcopal Española de honestidad y de lealtad a la palabra de Dios. Hay algunos ejemplos especialmente vergonzosos y miserables, como el obispo de Almería, como el obispo de Madrid, como el obispo de Valladolid, que hace 2 días se reunía con Jorge Bergoglio, aquel que daba la razón a Irene Montero, Montera y Montere en eso de que los niños podían tener relaciones sexuales con quien quisieran. Pero este periodista tenía un par de obispos que, pese a ser tibios, le parecían una mínima luz dentro del vertedero en el que se ha convertido la Conferencia Episcopal Española, que a lo mejor era el obispo de Oviedo, Jesús Sanz, y el obispo de Orihuela Alicante, el Monseñor José Ignacio Munilla, que es su obispo. Yo he escuchado declaraciones de Monseñor Munilla, no leído, he escuchado en programas, es decir, que los he podido ver mucho más detalladas que no un simple artículo que le pueden manipular las palabras, y bueno, me ha parecido tibio, pero al menos me ha parecido un mínimo de gesto de dignidad frente a la deriva, sobre todo a raíz de Fiducia Supplicans de Bergoglio. Monseñor José Ignacio Munilla es su jefe, es su obispo. ¿Cómo ha sido la relación con él y cuál es su situación ahora con él? Si le parece bien que entremos sobre esto y si no, lo obviamos. No, sí. Lo primero que podríamos tratar, pero eso sí, para obviarlo, es toda la consideración personal y política de la Conferencia Episcopal Española, actualmente del mismo Papa Francisco, que es el Papa más político que hemos visto nunca, y para mí en el peor de los sentidos. Pues ahí se podría hablar largo y tendido del triste papel que han jugado los obispos españoles, la mayoría, la Conferencia Episcopal, pero yo simplemente diría en este caso que por esas cosas, por muy vergonzosas que en muchos casos
hayan sido, yo no habría dado este paso. Este paso yo lo doy por una cuestión fundamental para la fe. O sea, la Iglesia no tiene autoridad política, ni económica, ni nada de eso. Entonces, cuando la Iglesia irrumpe en esos temas, se puede equivocar completamente y la mayoría de las veces se equivoca. Y la Iglesia española ha jugado muchas veces bazas políticas y se ha equivocado estruendosamente y ha hecho daño en muchos casos. Para que entrar aquí, porque además esa es la cuestión, que no querría entrar directamente porque pienso que la importancia del tema está en lo propiamente teológico, en lo propiamente doctrinal. Yo por esas cuestiones por esas cuestiones políticas, por esos posicionamientos personales no me habría movido, yo habría intentado seguir haciendo lo que buenamente podía en mi reducidísimo ámbito de influencia y Dios juzgará. Pero claro, cuando ya se tocan temas doctrinales que niegan el dogma de la Iglesia, cuando se trata ya de una jerarquía que parece encauzada por unos derroteros abiertamente apóstatas, heréticos, pues ahí sí que me he creído en la obligación de hablar, de actuar y de decir las cosas claras para llamar la atención en el sentido de dar la voz de alarma, que la gente lo sepa. El Dios en la Biblia, al profeta, le pide eso y todos los bautizados hemos de ser profetas en nuestro ámbito de influencia. Le pide que dé la voz de alarma. Aparece la comparación del atalaya, la atalaya donde está el centinela colocado para ver lo que pueda venir, para ver la situación y para avisar. Pues esa es la función que yo en conciencia creo que tengo que realizar y por la que he dado este paso pues tan importante y tan radical en mi vida. Sobre el caso concreto de Monseñor Munilla, pues yo lo que puedo decir que hasta ahora, no quiero desdecir de los anteriores obispos, habría sido problema mío, pero en este caso sí que puedo decir que es el primer obispo con el que he tenido amistad. Don José Ignacio Munilla es el primer obispo con el que he tenido amistad y yo le he tenido que decir que eso precisamente era un motivo añadido de dolor para mí. Si yo hubiera tenido que cortar con un obispo con el que no me llevaba bien por lo que fuera, pues hasta me habría supuesto un cierto desahogo. Me habría dado el gustazo de romper con él. Pero en este caso, y lleva muy poquito tiempo, lleva muy poquitos años aquí en la diócesis, pero es una persona encantadora y yo puedo decir que he tenido amistad con él, con don José Ignacio. La razón por la que yo ya ahí no puedo entrar en muchas cosas, pues ya serían juicios de intención, juicios personales, que no me atrevo a hacer, igual que antes no he querido entrar en cuestiones políticas, porque lo que a mi parecer debe ocupar toda la atención, y yo a eso me dirijo, es a la cuestión doctrinal, es a la cuestión teológica. Otras consideraciones pues no sería capaz de hacer, solo que sí, yo sinceramente tengo que hablar bien de don José Ignacio. ¿Por qué me ha retirado? ¿Por qué me ha tratado así? Bueno, en principio es que ese es el trámite que había que realizar. ¿Le puedo yo exigir a mi obispo que se oponga radicalmente y denuncie al Papa Francisco? Yo lo he visto claro en conciencia para mí. Dios a cada uno pues le pedirá según lo haya iluminado o según le haya indicado. Yo no puedo juzgar a otras personas, pero igual que a mis compañeros sacerdotes. Había hecho esta aclaración respecto a Monseñor Munilla porque sí, tengo el convencimiento de que es un hombre bueno. Ya no tengo tan claro que sea un hombre santo porque la santidad implica mucho más compromiso, pero tengo el convencimiento de que es un hombre bueno y aunque sea tímidamente, es de los pocos referentes que se han atrevido a alzar la voz mínimamente ante lo que usted llama herejía, y a mí me parece absolutamente un acto diabólico por parte de Bergoglio, pero en cualquier caso, en España es una excepción, pero hay continentes enteros, como el africano, donde las conferencias episcopales se han mantenido unidas
Hay diócesis en Hispanoamérica muy importantes donde muchos sacerdotes se han opuesto frontalmente a la herejía de Bergoglio y no han sufrido las consecuencias que usted está sufriendo, Pater. Sí, Monseñor Munilla ha tenido también un cierto proceso y yo he hablado varias veces con él. Él empezó hablando de confusión. Fiducia supplicans es confusa porque dice lo contrario que decía la declaración del cardenal Ladaria. Luego a parar a la definición de caótica. Es una declaración caótica. Pero, claro, yo teológicamente no sé qué explicación tiene ese término, porque no aparece en la nomenclatura. Caótico, ¿qué significa caótico? Pues en la nomenclatura teológica las características son ortodoxo o heterodoxo. O es ortodoxo, o va en el mismo sentido de todo el magisterio anterior, o lo contradice, es herético. Eso es propiamente lo teológico. Yo la posición de Monseñor Munilla en este aspecto no la entiendo, pero como no entiendo otras tantísimas cosas, y tampoco eso me debe llevar a juzgar, porque no es mi intención. Pero aseguro, Pater, que cuando escuché estas declaraciones en un programa que él mismo emitía a través de sus redes sociales, Monseñor Munilla, me hacía gracia lo de que era absolutamente caótica, porque pensé, ya le digo, desde mi absoluto desconocimiento teológico, desde la inocencia a lo mejor, pero pensé, caótico puede ser la interpretación que yo haga algo, pero si viene del Santo Padre, ese caos debe tener otro nombre. Pero bueno, ayer... Además, ahí se juega, disculpa, con la misma aliteración. Católico, caótico. En vez de ser una declaración católica, es una declaración caótica. Pero es que resulta que aunque haya tanto parecido, haya aliteración ahí entre los dos términos, pero en realidad son contradictorios. Lo caótico no puede ser católico, es justo lo contrario de católico. Claro, si esto lo tomamos así, pues una declaración caótica pues ya está definida, una declaración confusa y herética porque es contradictoria con lo anterior. ¿Qué pasos debería dar? Yo eso no lo puedo juzgar. Yo hablo desde mi conciencia. Yo he dado lo que en conciencia he creído que tenía que hacer. Y luego también las posiciones de otras conferencias episcopales, como en África, alguna en Europa o en Canadá, en América. Perú, También hay que relativizarlas un poco en este aspecto, que aunque se hayan opuesto rotundamente a la aplicación de esa declaración, a la aplicación práctica, o sea, que han prohibido terminantemente realizar esas bendiciones, pero claro, a mí también se me dio esa posibilidad. No las hagas, no hagas tú esas bendiciones. Si tan en contra estás y tan mal las ves, no las hagas y manda a esas parejitas pues al cura de al lado, de la parroquia vecina o a lo que sea. O sea, más curas. La omisión es un pecado en el cristianismo tan grave como la acción. Claro, es que el problema es ese. El problema está ahí. Por eso yo he tenido que dar el paso. Porque la protesta práctica o la negativa a aplicar prácticamente esa declaración no es suficiente. No es suficiente. Porque yo lo decía así, no es que aunque yo no haga esas bendiciones, no por eso estoy justificado. Porque yo estoy en comunión, esta es la clave, la comunión de fe, la comunión de vida, la comunión de doctrina. Yo estoy en comunión con los que hacen eso, por tanto, lo estoy acatando, aunque sea pasivamente, aunque sea por omisión, yo me estoy tragando eso. De ahí que un hecho que no trascendió demasiado en la opinión pública española y en los medios, pero para mí fue trascendental. Mi intervención en la misa crismal del año pasado
en San Nicolás de Alicante. Yo cuando terminó la misa crismal subí al presbiterio, me puse delante del ambón y quise decir unas palabras, hacer una declaración. No pude apenas más que iniciarla porque me cortaron el micrófono y ahí se quedó todo. Pero yo entonces me puse delante del obispo y con la mayor voz que pude dar le pedí públicamente que rompiera con las iglesias alemana y belga, que estaban ya impartiendo esas bendiciones. Aquí no se impartían todavía, aquí nos confiamos, como esto no está aquí, pues los otros que hagan lo que quieran, no se le quiso dar ninguna importancia. Pues de aquella inacción viene esto. Es que no basta con que aquí no se haga, ¿no? Es que si se hace en alguna parte de la iglesia es toda un cuerpo, un único cuerpo, y lo que haga un miembro repercute en los demás. Si eso no se denuncia, se está en comunión con eso. Por eso se tendrían que haber denunciado aquellas bendiciones en las iglesias alemana y belga. O sea, todo esto ha sido un proceso milimétricamente medido para que los caracoles, somos nosotros, en esta comparación nos quedáramos con la molla fuera, no hiciéramos caso. Lo están haciendo otros, pues que hagan lo que quieran. Si quieren condenarse, allá ellos. No, es que si estamos en comunión con ellos, nos condenamos también nosotros. Somos responsables. Entonces eso es lo que no entiendo. De lo que no será usted responsable será de la confusión de los fieles, porque está siendo muy claro. Fíjese que referentes espirituales, al menos para este periodista, como era el cardenal Robert Sara, que también denuncia Felicia Supplicans, pero su actitud está tan lejana del cardenal Müller que en momentos como estos, pues uno recuerda el Evangelio de ayer, cuando Jesucristo entra en el templo y echa a patadas y latigazos. Creo que es el único momento en el Evangelio donde Jesucristo se muestra violento y expulsa a los judíos diciendo: habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones y mercaderes. Querido oyente de La Resistencia con José L. Sánchez. En nombre de todo el equipo, os damos las gracias por vuestro apoyo en estos momentos tan decisivos. Podéis seguir ayudando con transferencias, PayPal, buymeacoffee.com y con la compra de cada camiseta de La Resistencia. Tenéis toda la información en la descripción de este capítulo y en nuestro canal de Telegram, @canal José L. Sánchez. Esto es Gracias y para vosotros. Esto es El Disenso. Esto es La Resistencia con José L. Sánchez. Pater Francisco José Vergara, mi admiración, mi cariño, mi oración por usted y mi gratitud por la lealtad a su conciencia y sobre todo a la palabra de Dios, y que Dios le bendiga. Pues muchísimas gracias de todo. Yo desde mi humilde posición y lo poquito que pueda hacer, pues quiero eso, contribuir con este granito de arena, con esta llamada de atención, porque veo una gran inacción en la jerarquía, incluso por parte de los que dicen algo. Pero a veces aquí parece que nos encontramos en aquello que nos hacía tanta gracia, en la guerra de Gila. Se oyen disparos, alguien puede resultar herido, parece que hay herejías, pero claro, ¿qué herejías? El que hace pasteles es pastelero, el que dice herejías es hereje. ¿Esas herejías de dónde vienen? Parece que disparan pero sin apuntar, para no dar en el clavo, para no ponerle el cascabel al gato. Pues eso es lo que pienso yo imperativamente que hay que hacer, ponerle el cascabel al gato para dar algo de luz verdadera. Decir que la fuente de toda esa confusión, el promotor de todas esas herejías, tiene nombre y apellidos. Es el conocido como Papa Francisco. Esto me ha supuesto pues la retirada del ministerio y lo que vendrá, que lo puedo entrever. Pues lo que Dios quiera, lo que Él permita. Yo lo intento hacer por amor a la misma Iglesia, a la doctrina, porque no hay Iglesia sin doctrina. Muchos me han acusado de eso. Es que te vas de la Iglesia. Es que donde no está la doctrina, deja de estar la Iglesia. La Iglesia verdadera está donde se mantiene la doctrina verdadera. Una Iglesia que reniega de esa doctrina, una Iglesia que la contradice, no puede ser la verdadera Iglesia. Yo quiero por encima de todo mantener la verdadera doctrina para permanecer así en la verdadera Iglesia católica. Muchas gracias, Pater. Querido oyente, el que sea
agnóstico o profese otra religión, estoy seguro que cuanto menos valorará el esfuerzo de honestidad y el compromiso de nuestro invitado de hoy, y al que sea creyente y católico, creo que sabrá valorar en su exacta dimensión el sacrificio que supone para un hombre que ha dedicado toda su vida a un ministerio, al sacerdocio, verse apartado del sacerdocio, porque le ha tocado elegir entre Dios y los hombres, porque le ha tocado elegir entre la palabra de Dios y la herejía. Que Dios le bendiga, Pater, que Dios les bendiga, queridos oyentes, y les espero el próximo martes en el Disenso, en la palabra con José L. Sánchez. Saludos cordiales. El periodismo más audaz. La información de aquello que de verdad está ocurriendo. Las voces más insumisas con los poderosos. Periodismo de combate. La Resistencia, con José L. Sánchez.